Padre, gracias te damos por habernos permitido llegar a tu casa, cumpliendo con tu ordenanza como Rey, que nos convocaste, una convocación santa en este día, y hemos aquí venido a adorar tu nombre, Señor, reconocer el señorío tuyo en nuestras vidas. Y aunque estamos a distancia, te pedimos, Señor, que esa noticia que se ha pregonado sobre la emergencia que está surgiendo en tu pueblo, allá en Israel, Señor, sobre las lluvias y los vientos, sobre una tormenta, tú tomes autoridad sobre eso, Señor, y que no cause ninguna desgracia, ningún daño a nuestros hermanos y a nuestra tierra, Señor. Eso es lo que te pedimos. Así que de acuerdo a tu voluntad, Señor, estamos en tus manos y esperamos que tú obres milagrosamente a favor de tus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Si mi mente no me falla, que hay veces que falla, pero no es mucho, creo que este sería la tercer ciclo como iglesia, ¿no? Para comenzar a estudiar el ciclo de la Torah completa. Amén. Yo creo que este es el tercer año que vamos a comenzar. Que teníamos como 3 o 4 meses antes, pero realmente es el tercer año. Quiere decir que estamos en pañales. Estamos comenzando a aprender. ¿Ok? Así que vamos a tratar de conseguir el material que más provecho podamos sacarle en este tercer año del ciclo de la Torah. Amén. Recuerden que la Torah hay que estudiarla toda la vida. Esto no acaba, pero por lo menos todos los años podemos ver cosas diferentes. O sea, quiere decir que estamos comenzando en el libro de Génesis, que es Bereshit. Estamos comenzando en el primer capítulo y aquí pues ustedes saben que es la historia. Esas son las raíces nuestras y es importante que las conozcamos para poder entender muchas cosas que a veces no tenemos, ¿verdad? Esa base, ese contexto para poder entender algunas cosas que nos dice la Escritura. Entonces, en este comienzo hay unas revelaciones tremendas, iglesia, revolucionarias, descomunales. En el primer versículo nada más nos da una serie de cosas. Y ustedes saben que después viene el orden de la creación, y eso lo vamos a ir tocando según vamos en el diálogo y en la enseñanza de hoy. Pero escucha bien, mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mira, ¿qué creó? Los cielos. Y ya ahí estamos hablando ya del área espiritual y la tierra, que es la zona material. Ok, ahí nada más hay una enseñanza, ¿ves? Dice, pero la tierra estaba desolada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ahí lo voy a dejar porque voy a entrar en dos cositas, dos detalles sumamente importantes, porque ya conocemos que de ahí viene la creación ¿cómo se diría? Del cosmos, ¿no? Del cosmos, ahí no hay vida todavía humana ni de naturaleza, sino que es del cosmos. Amén. Cielo, la luna, las estrellas y esas cosas. ¿Ok? Ahora, en este comienzo vamos a tratar de ver dos revelaciones que son revolucionarias dentro de la Torah. Dos situaciones revolucionarias. ¿Ves? Cuando estudiamos la Torah, la estudiamos con la esperanza y con la mirada de que sea nuestra guía en nuestras vidas. Esa es la intención, que sea nuestra guía. ¿Ves? Ahora, pero a veces también es interesante ver el contexto histórico que muchas veces pasamos por alto. Ese contexto histórico, ¿verdad? Y pasamos por alto en que aparecen estas ideas de la Torah y comparándolo, este contexto, comparándolo con las demás naciones. Ahí es que quisiera tocar algo, porque cuando aparece
esta escritura, este contexto de la Torá, recuerden que fue en el Sinaí, y que se dicta y entonces aparece ya escrito y practicándolo por su pueblo. Lo primero que impacta y que es revolucionario, escuche bien, es la idea de que Hashem, el creador, nuestro Dios creador, creó al mundo desde afuera. Esa es la impresión seguida que nos da, ¿ve? ¿Por qué se trae esto en los estudios de los rabinos y en las enseñanzas de la Torah? ¿Ve? ¿Por qué se trae de que Él crea el mundo desde afuera del mundo? Te voy a explicar, o me voy a explicar, ¿sí? Todas las demás naciones, las mitologías de todos los demás pueblos, escuche bien, enmarcan a sus divinidades, los seres más poderosos que ellos tienen, lo enmarcan o lo fijan dentro del mundo. Dentro del mundo. Los dioses babilónicos, los de Babilonia, los egipcios, los griegos, que eran los sabios del tiempo, estaban sujetos a las reglas del mundo, esos dioses. Se sujetaban a las reglas del mundo. Por eso es que es revolucionario al sacar la Torah, al venir la Torah a enseñarnos otra cosa. Estos dioses podían morir. Podían morir. Tenían hambre como los humanos, apetitos humanos, manifestaciones humanas. Esos dioses que tenían estas naciones. Y por lo tanto, esta idea era lo expresado en todas las culturas hasta que esta revelación de Torah cambia todo el curso de la humanidad. Rompe con esa idea que tenía el mundo en aquel momento. Dice Dios, pero los dioses que nosotros tenemos son parte nuestra, pero ahora viene un Dios que está por fuera. O sea, que hace las cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Vamos a seguir viendo los datos y verán lo importante de esta diferencia de los dioses de las naciones al Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, esa revelación cambia el curso de la humanidad, porque no existía la idea de libertad. No había libertad, iglesia, que tanto el hombre anhela, que tanto buscamos, que tanto, cuando digo hombres, mujeres, igual, es la creación del Señor, ¿entiendes? Todos los pueblos antiguos creían en el destino. O sea, ya tú estabas marcado. ¿No tienes libertad? Ya el destino tuyo se marcó, esto es lo que tú vas a hacer. Entonces, ni los dioses se libraban del destino porque pertenecían al mundo también. ¿Entiendes? Entonces no es así en la Torah. La Torah no nos llama a estar esclavos de un destino o de unas profecías que nos amarran y nos quitan nuestra libertad. No es así, ¿entiendes? En la Torah, Hashem precede al mundo. Está antes de la creación. Quiero que me sigan. Hashem crea las reglas del juego. Quiso crear primero los cielos, lo creó la tierra, lo creó. Después vino a crear todo lo que es del cosmos y lo crea. Por lo tanto, Él pone las reglas del juego y por lo tanto, Dios es la Torah libre. ¿Entiende? Él tiene esa libertad, Él es el que está creando. Él no es un Dios que se tiene que someter a las cosas materiales. Es absolutamente libre. Escuche bien. Él puede crear el mundo como Él quiera. A veces que queremos arreglar el mundo nosotros. No sé, ya Él lo creó y lo creó bien. No lo arregle, que lo creó bien. ¿Ok? Entonces, una vez nosotros abrimos la puerta, escuche bien, a la posibilidad de la libertad de Hashem, que es un Dios poderoso, libre en su creación, en su pensamiento, entonces ahí es que la humanidad abrimos la puerta a la libertad de los seres humanos. Esa libertad que tanto buscamos en la política y en ya no sé qué, y en cuando somos jóvenes, cuando queremos irnos de las manos de nuestros padres porque queremos ser libres, eso no vale nada. Sí, porque ¿qué queremos? Ya tú sabes, nos ponemos guapos. Llegamos a esos 18 años, Dios mío,
Yo me voy a postular para presidente de esta nación y voy a proponer que de los 15 saltemos a los 20. A ver si así en ese tiempo los jóvenes no se nos van de las manos. Amén. Pero esa es la libertad que tenemos que visualizar. La libertad que nuestro Dios tiene, que nos las delegó a nosotros. Te voy a decir cómo. Esas deidades antiguas, esos dioses antiguos, no eran libres. Por lo tanto, los seres humanos, ¿cómo vamos a ser libres si le servimos a un Dios esclavizado? ¿Cómo vamos a tener ese libre albedrío que el Señor nos dio si los dioses están esclavizados? Tenemos que estar sujetos a las reglas del destino. ¿Entiendes? O sea, como que heredamos cosas ya y estamos sellados. Y no es así. Hay veces que nos sentencian hasta por la familia que llegamos. Y tengo una información muy importante que darle hoy. Ah, tú eres hijo fulano, muchacho, olvídate que ese ya está sentenciado. Ese va a ser así, así, así. No, hermano, ¿ves? Entonces, asómbrate. En ese primer versículo, la Torah invierte y descubre la libertad de Hashem. Es libre, totalmente. Nadie puede acusar de nada. Él puede hacerlo como él quiera. ¿Entiendes? Cuando él decida hacerlo. Y eso nos lo dice desde el principio. Y así, ese versículo nos abre la puerta a la libertad de los seres humanos. Y aquí, este es el gran secreto, óyeme, es el aspecto de la libertad, es que los intérpretes coinciden que somos iguales a Hashem. Él nos dio eso. Los intérpretes dicen, ahí es que somos hechos como a imagen y semejanza. Porque la libertad que Él tiene, como el Dios nuestro, nos las dio en herencia, nos dio libre albedrío. Esto es importante por lo que vamos a tocar más tarde, ¿ves? Por lo tanto, coincidimos que somos iguales a Hashem, los humanos. Escuche bien. Donde somos creados a imagen y semejanza de Hashem. Sabemos que nuestro Padre Celestial no tiene cuerpo, no tiene rostro, no tiene mano, no tiene pies, ¿entiende? No tiene cara. Así que no es en lo físico que fuimos creados a imagen y semejanza. No es lo físico. Porque nadie lo ha visto. Entonces, sino en nuestra habilidad para ser libres. Ahí es que somos iguales, en esa habilidad. Así que cuando en nuestra parashá tenemos una idea revolucionaria, la idea de la libertad divina, que abre la puerta a la libertad humana. Ahí es que somos iguales. Dios nos hizo libres, hermano, para estar esclavizado en qué? En inventos del hombre, de religiones y de cosas. No, para eso nos dejó la Torá. Para que aprendamos a tomar las decisiones correctas, para que no estemos atados ni esclavizados a nada, no. Esa es una primera idea que nos da el principio de Bereshit, de Génesis. Hay otra idea revolucionaria, y bien, no te olvides esa idea. Somos igual en ese aspecto de nuestra libertad al Señor. Dios no hizo al hombre para estar esclavo de nada, ni estar encerrado de nada. Nos hizo libre. Al final de este capítulo también vemos la idea de la igualdad humana. Y esto es bien importante también, las dos cosas. La igualdad humana que tanto daño nos ha hecho a la humanidad, que nos divide, nos separa. Porque, vamos a ver, la Torah insiste en que todos los seres humanos, varón y hembra, oye bien, fuimos creados a la imagen y semejanza. Se pensaba, antes de la Torah, todas las demás naciones, antes de eso, las naciones, creían que ellos eran los seres humanos más superiores, excelsos, somos los mejores. Le voy a poner un ejemplo. Se creía eso. Los egipcios eran los elegidos de los dioses. Tú ves esas pirámides y esos faraones y esas cosas. ¿Ves? Nosotros somos los escogidos. ¿Entiendes? Los elegidos de los dioses.
Los demás pueblos son inferiores a nosotros. Por eso fue que Hashem libertó a su pueblo avergonzando todos los dioses que tenían. Los avergonzó a todos. Lo mismo pensaban en Asiria, en Babilonia. Eran superiores a las demás naciones. Los griegos decían que eran los únicos dotados de racionalidad. Eran los sabios del tiempo. Por eso es que cuando el Mesías está en un momento dado y viene uno de los discípulos y le dice, mira, hay unos griegos buscándote. Muchachos, los apóstoles y en aquel tiempo dijeron, wow, si los griegos vienen a ver este maestro, quiere decir que ese es el Mesías. Porque los griegos eran los sabios, los que inventaban, los que hacían todo. Tenían la cultura, tenían todo. Y eso era lo que ellos decían que eran los únicos con racionalidad, que los demás eran unos bárbaros porque no sabían ni hablar. Ellos marcaban la cultura de los pueblos. La Torah introduce la idea de que toda la humanidad, ahí es que le rompe entonces esa idea malsana que tenían los pueblos, porque la Torah introduce la idea de que toda la humanidad proviene de una misma pareja, de una misma identidad divina, y por lo tanto todos los seres humanos somos igualitos. Somos iguales. Esa idea de que fulano tiene un peligrí de esto, de aquello, que si son blancos, rubios, de que existe una diferencia entre los seres humanos, es una idea pagana. Eso es una idea pagana, iglesia. Y la Torah en su primera página borra esta noción de la historia e inaugura una nueva página de la historia donde todos los seres humanos al menos van a tener este ideal de igualdad. Se acabó. Ese fue el principio. Por eso es que hay que conocerlo y conocer el contexto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Pues somos todos iguales. Es una idea que no todos la viven. Porque en el judaísmo bíblico, rabínico, el mensaje central es Hashem es libre, por lo tanto los seres humanos somos libres. Y la única diferencia que existe entre los seres humanos es la diferencia que estos mismos, nosotros mismos, a través de nuestra libertad, de nuestra conducta, establecemos para nosotros. Esa es la única diferencia. Que miramos a aquel porque tiene la piel más oscura, o porque tiene el pelo más brilloso, o porque es pobre o es rico. Olvídate de eso. Hay un millonario que murió y dijo, antes de morir, dijo, cuando me muera, quiero que me pongan en la caja con las manos por fuera, los brazos así. Sí. Entonces, quiero que la caja la carguen los médicos de más prestigio de la ciudad, que tengan más prestigio de la ciudad. Y que mi riqueza la depositen en el caminar hacia el cementerio. La vayan tirando. Y le dijeron, pero ¿y por qué usted quiere hacer eso? Y dice, bueno, pues, porque la gente cuando vea a los médicos sepan que por más que sepan los médicos y por más sabios que sean, te vas a morir como quieras. Te vas a morir. ¿Y por qué las manos por fuera? Para que vean que me voy con las manos peladas, no me puedo llevar nada. ¿Y por qué la riqueza? Dice, para que vean que eso pertenece al mundo. Yo no me puedo llevar nada, iglesia. Por eso es que somos iguales. ¿Dónde va a terminar el pobre y el rico? En el mismo lugar. El rico se pone un poquito más gordito porque come más y los gusanos se alimentan más con él. Eso es todo. El flaquito, los gusanos dicen, este está muy flaco, busca uno más gordito. Y se van a los cementerios de los ricos. Pero es lo mismo. Vamos para el mismo lugar, iglesia. Entonces, no importa, todos los seres humanos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, partimos de un mismo punto de identidad divina, de una libertad absoluta, de bondad absoluta. Es lo mismo. La diferencia es tu pensamiento, tu decisión. Tú decides cómo vas a llevar tu vida, ¿entiendes? Entonces,
Así que esto es como una moneda. Por un lado, la unidad divina y por el otro la unidad humana. Eso fue que el Señor nos puso aquí, nos dejó. Son cosas inseparables, no podemos separarlas. Si comenzamos a pensar de que hay seres humanos superiores, necesariamente vamos a acabar con una idea de un politeísmo. Ahí es que viene la desgracia de la humanidad, al tener un montón de dioses, ¿ves? Porque el Dios que creó a los seres humanos superiores a los demás tiene que tener alguna motivación, otra idea para crear seres superiores. Por lo tanto, estamos viendo en una persona más superior a nosotros, otro Dios. Esa majadería de estar haciendo homenaje, iglesia, y estar haciendo reconocimiento a los hombres de Dios. ¿Pero y qué es eso? ¿Dónde dice eso? A mí nunca, yo recuerdo cuando comencé a pastorear, fue lo primero que le dije a la iglesia. A mí no me traigan una placa porque cuando salga lo tiro en el primer zafacón. ¿Para qué yo quiero una placa? Que me distinga en qué. Si yo estoy haciendo mi deber. ¿Entiende? No me vengan a mí a hacer un reconocimiento y un homenaje. ¿Homenaje de qué? Si yo soy igual que usted. ¿Entiende? Eso está de mal, hermano. Nosotros somos iguales. Que yo tengo un compromiso con el Señor y un llamado y usted otro. Está bien, pero nos respetamos y nos amamos. Usted ve tantos conciertos y tantos congresos y tantas cosas. ¿Para qué? Dígame. El día que yo escuche un congreso, que vamos a estar 4 o 5 días estudiando Torah, yo digo, ahí es que yo voy. ¿Pero para qué? ¿Ah? Congreso del Espíritu Santo. Pero ¿quién te dijo a ti que el Espíritu Santo va a estar en tu congreso dentro de un mes? Y si el Espíritu Santo no quiere estar allí, ¿cómo tú lo anuncias? Congreso de sanidad. ¿Y quién te dijo a ti que se van a sanar los enfermos? Ahí es que se mete el politeísmo, se mete la maldad del enemigo. Y ocurren milagros, pues, para que la gente se asombre. ¡Ah, milagro! Dios creó a los seres humanos todos iguales, ¿entiende? Ahora tenemos una palabra clave después de la creación de los días, que es vida. Vida. Esa es la palabra que vemos entonces cuando se continúa después de esa primera página, el primer capítulo que vemos en Génesis, ¿ve? Y aunque no entremos en detalle, pero en ese primer capítulo habla desde una perspectiva, lo que te dije ahorita, del cosmos. Las primeras cosas que son creadas, la luz, el espacio, planeta, estrella, el cosmos, que tanto también provecho se le han sacado los bandoleros. Diciendo, las estrellas te dicen, léete el horóscopo, eso no es para eso, iglesia. Pero mucha gente lo sigue porque la gente quiere saber su futuro. Yo conozco el mío. Mi futuro es feliz. El Señor me lo prometió. Y yo le creo. Pero eso, el espacio, los planetas, eso es importante. Es bueno. Te voy a decir por qué. Hashem habla y las reglas físicas entran en función. Sea la luz y la luz salió. La palabra creativa, ¿entiende? Se comenzó a crear el universo a través de la palabra de Hashem. Pero en el segundo capítulo, versículo 4 en adelante hasta el 19, habla de la creación del mundo. Ya no es del cosmos, es del mundo. Oye bien. Pero de una perspectiva biológica. Ahora hubo un cambio, hay un cambio. El cosmos ahora viene vida. Vamos a verlo. Cuando continuamos leyendo la parashá, la escritura, vemos que se trata de plantas y animales. Plantas y animales. Las cosas vivas, que le llaman la biosfera. La biosfera, que viene de la biología y de esas cosas. Dice la escritura, la parashá, que no había vida, porque no había agua, no había lluvia. Y eso es vida. Donde hay agua hay vida.
Cuando usted camina por Israel y se va al desierto, de momento ve un lugar verdoso y lleno de siembras y de frutos. Y usted pregunta, ¿y cómo es eso en el desierto? Y dice, porque consiguieron agua ahí. Al ver agua, pues entonces pueden tener vida ahí, ¿ve? Pueden vivir ahí. Entonces, y sabemos que la condición primaria para la existencia en el planeta, en la Tierra, es el agua. Además de eso, todavía el hombre no existía para mandar a hacer esa creación, ¿entiendes? Porque no había quien trabajara la tierra. No la había. Entonces, como a nosotros se nos hace ver o hemos entendido quizás mal, de que no hay una conexión con el hombre y la naturaleza, como que estamos aparte, ¿entiendes? Pero si el hombre no existe, ¿quién va a trabajar la tierra? Quiere decir que tiene que haber una conexión entre la creación de la naturaleza, de la vida y el hombre. Somos parte de eso, iglesia. En el occidente se nos enseña al revés, ¿ve? Pero aquí vemos al hombre que aparece como conectado, como parte, como una condición de la naturaleza. Y a diferencia de lo primero que vimos, el hombre es creado antes que los animales y las plantas. El hombre se creó primero, antes que los animales y las plantas. O sea, que el hombre es la condición para el establecimiento de la biosfera. Es la condición. Dios dijo, voy a crear esto, pero el hombre es primero. ¿Por qué? Porque la condición es que tú lo trabajes y lo cuides. ¿Ok? Recuerda que primero fue el cosmos, ya eso, él lo creó y lo creó muy bien. Ok. Cuando leemos los versículos 6 y 7, se habla de vida. No se está hablando del cosmos ya, no se está hablando de luz, de galaxia. Estamos hablando de en mi casa yo tengo un problema bueno, tengo un buen problema, porque se me meten unos grillos abajo en casa. Uígame cómo pita eso y cómo canta eso, Dios mío, esos grillos. Eso es muy, de eso es todo el día. Todo el día. Pues de eso estamos hablando. De que el Señor entonces, en su autoridad, en su libertad, crea ese tipo de animales o ese tipo de lo que fuese, ¿no? Y entonces crea la tierra y el hombre en su papel en ella. El hombre lo que va a realizar en la tierra y con esos animales. Esa es la creación, ese es nuestro origen. Escuche bien. Entonces, después continuamos en los versículos 8 y 9. No los estoy leyendo para que me dé tiempo, ¿sabe? Pero usted le hace la Torah. Estamos hablando del primer capítulo, versículos 8 y 9. Vemos el próximo acto de Hashem. ¿Qué fue? Crear un jardín. Ya no es luz, ¿ok? Ya no está creando más luces. Ahora es un jardín. Ahora, constantemente lo que vemos es vida. Toda la creación es vida. Donde quiera que él crea, tiene que haber vida. Y del versículo 10 al 14 se habla de los ríos que nacen del jardín y riegan el mundo. Oye bien, en realidad no todos nacen, todos los ríos no salen del mismo sitio. Ahora, ¿qué vamos a entender de esto? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué enseñanza? Que Jacín está, ¿cómo que palabra usar? Está bombardeando, está permitiendo vida para que el hombre pueda vivir. O sea, esas aguas están regando. Y con esas aguas el hombre puede vivir. ¿Entiende? Y quizás está usando una metáfora ahí de que salen todos del mismo lugar. Ok. Pero posiblemente el más importante de la parashá, Hashem, es cuando puso al hombre para cultivar y cuidar el jardín del Edén. Ahí es que está el detalle. Eso se nos ha olvidado. El planeta, la Tierra, tiene serios problemas por causa nuestra.
Sin embargo, una de las intenciones del Señor fue que lo cuidáramos. ¿Entiendes? Pero no hemos cuidado el planeta, lo que nos corresponde a nosotros, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en el principio se nos dice de la parashá, o en el comienzo, que nuestro propósito es dominar el mundo, conquistar. Y lo hemos hecho bien. Ya se caminó en la luna. Ya se caminó. Ya hay ondas allá y satélites en Marte y yo no sé qué, en miércoles, jueves y viernes, ya tienen donde quiera. Menos en el Shabbat, eso lo respetan todavía. Pero ya tienen todo lugar. El hombre ha progresado mucho, el hombre ha conquistado mucho. Porque fue una de las intenciones del Señor cuando lo creó todo. Vamos, al hombre tú vas a dominar todo eso. Y lo hemos logrado. Hemos llegado a mucho, hemos conquistado muchas cosas. ¿Ves? Ahora, sin embargo, la segunda ordenanza del Señor, la segunda misma que le da Hashem al hombre es cuidar la tierra. ¿Y qué mandamiento es eso? Es un mandamiento ecológico, claro. Es cuidar lo que Él creó. ¿Entiendes? Estamos no solo para conquistar y dominar el mundo, sino también para cuidarlo y conservarlo. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando. Estas son las cosas que tenemos. O sea, está bien que Dios creó la luna y creó esto y todas esas cosas las entendemos. Ya las sabemos hasta de memoria. Primer día, después llamó el segundo día, después los mares, hasta que formó en el sexto día al hombre, que lo hizo del polvo. Eso lo sabemos, que sopló sobre él vida. Y a mí me encanta eso, porque para los vagos les encanta esa escritura. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día. ¿Y cuál fue el primer día del hombre? El día de descanso, el Shabbat. O sea que el hombre come decir, ¿qué voy a hacer? No, descansa ahí, mira. Y nosotros tanto afán que tenemos, y el Señor dijo, no, descansa, si ya está todo hecho. ¿Qué te tienes que afanar ahora? ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que tenemos que aprender, buscar el contexto de esta creación, a ver qué nos corresponde a nosotros. Entonces, después de esto viene la idea del Señor de darle una compañera a Adán. Hay que hacerle una compañera a Adán, ya que de la parte de esa vida hay que reproducirse y él está solo. Hay que hacer algo con él, ¿verdad? Entonces, y se termina estas expresiones con un puente entre el mundo puramente natural y el mundo ya de la cultura del desarrollo humano en su totalidad. ¿Ves? Ahí comienza entonces la intención del Señor de poblar la tierra. ¿Ves? Después sigue la historia del jardín. Ahí aparece la serpiente, la fruta y los nombres de los animales. Vamos a hablar un poquito de esto ahora. Es como un resumen, más o menos. ¿Ves? Recuerda en la historia del jardín, del Edén, la serpiente, la fruta y los nombres de los animales. En Génesis capítulo 2, entonces, en el versículo 20 hasta el capítulo 3, 21, está la famosa historia de Adán y Eva. Todos las conocemos. Crean en el judaísmo, no lo crean, sea ateo, todo el mundo conoce esa historia. Usted lo sabe. Porque del judaísmo no quieren saber muchas cosas, pero esas cosas las aprenden. Y esa es la famosa historia. A partir de Adán, la creación y la creación de Eva, la fruta, la serpiente, todos conocemos eso. Y cuando fueron expulsados del paraíso también. Hacían preguntando, ¿qué hicieron? ¿Por qué están escondidos? ¿Qué les pasó? Y luego dándole un castigo ¿a quién? A la serpiente. Lo leímos en la adoración. Al hombre y la mujer. Historia que todos conocemos. Aunque usted no asista a una iglesia. Conocen esa historia. No solo el judaísmo, sino toda la población occidental conoce esa historia del jardín del Edén, de Adán, de Eva, de la serpiente.
cuando las historias son tan populares como esta que te estoy narrando, que conoce a todo el mundo, oye bien, son tan importantes, por eso se enseñan. A veces nuestra interpretación o nuestra presentación cultural de ella reemplaza la verdadera historia, la trastoca, porque ya la aprendimos de una forma, ¿entiendes? Ya la aprendimos así. Ahora, escucha bien. Pero la realidad es que a pesar de tantas y tantas interpretaciones que se le ha dado, el texto en hebreo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Por eso hay que ir al contexto. Por eso hay que aprender la historia. Por eso hay que buscar y escudriñar. Porque nos han enseñado tantas interpretaciones y tantas cosas que ese texto original se ha diluido. Tantas cosas que yo he leído y he escuchado de esto. ¿Ve? Hay algunos mitos. Y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones tienen cabida en el texto original. Lo cambiamos. Y así ha pasado con muchas escrituras en la Biblia. Que el texto original se ha diluido en interpretaciones de los hombres. ¿Entiendes? Vemos ejemplos como la interpretación que reemplaza el texto. Traje algunas sencillas y rápido para que podamos entender lo que estamos trayendo. Cómo estas interpretaciones trastocan el texto original. Un ejemplo es la costilla de Adán. Un ejemplo. ¿Verdad? Pero la Biblia no dice que es una costilla. El texto hebreo original dice que es del costado. Pero no dice que es de una costilla. Ahora, Adán dice, bueno, esta sí es parte mía porque es de mi carne y de mis costillas, que dice, ¿no? Él. ¿Es algo así que dice? No me acuerdo bien. Bueno, déjame ver si lo tengo escrito. Bueno, la cuestión del caso es que en el texto hebreo lo que está hablando es del lado, del costado. O algunos piensan que la parte tomada es una costilla. Ahora, la palabra hebrea, la tengo aquí, mira, sela. En hebreo es una palabra ambigua, porque hay otras formas de verlo. Y en el versículo 23 dice que es por fin hueso de mi hueso y carne de mi carne. No dice que es costilla, dice hueso de mi hueso. Porque si usted, a mí que me encantan mucho las costillas, usted sabe que tiene poca carne, quiere decir que la mujer no puede ser tan poquita carne, tiene que ser un poquito más. Ahora, como dice costado, se puede aplicar que es una costilla, ¿entiendes? Pero no es lo que dice el original, eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿ves? Se puede usar y asumir, pero no es lo correcto, ¿entiendes? Puede que sea, pero no es lo correcto, porque no dice claramente que fue una costilla. Otra de las cosas importantes que habla el cristianismo especialmente, habla de la serpiente, que es el demonio. La serpiente, mira. Por si, ahora, en el judaísmo, yo tengo que explicar esto bien porque no quiero que nos vayamos a confundir. Porque esto no tiene ningún punto de aceptación o de interpretación en el texto. Primero que todo, es que en el judaísmo el demonio no existe. Eso en el cristianismo. Lo que habla el judaísmo es Hasatán, es que se dice, ¿verdad? Que es el que acusa. En el cristianismo quieren presentar al diablo como un contrincante de Hashem. Si está derrotado. ¿Cómo Hashem va a tener un contrincante que está derrotado, que no sirve? Entonces se dedica a acusarnos. Y déjame decirte, muchas veces tienes razón diciendo la verdad. Va arriba y dice, mira, ahí está ese pastor tuyo que tú tienes los sábados allí en Cranford, mira lo que está haciendo, y me acusa. Eso sí hace a Satán. Pero eso de demonio no existe en el judaísmo. Existe una figura llamada Hasatán, que es el adversario del hombre, no de Dios.
no de Hashem, es del hombre. Pero te dije primero del libre albedrío. ¿Quién es el que decide realizar los actos buenos o malos? Nosotros. Entonces no le eche la culpa al diablo. ¿Dónde está el diablo? ¡Ay, que me tentó! Pues entonces si tú decides bien, el diablo no te puede tentar. Por eso es que no existe el demonio para el judaísmo. Ahora existe ese que es enemigo, que nos viene a visitar y a jorobar la paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Existe esa figura, a Satán, que es el adversario del hombre. Lo vemos en el libro de Job. Oye bien, hay referencia a los libros proféticos, pero son mínimas. La Biblia no contempla eso. Pero sin embargo, en el cristianismo, el diablo es más nombrado y tiene más fuerza y tiene más tiempo en las reuniones que el mismo Hashem. Yo me acuerdo que cuando yo era pastor en el cristianismo, ¿qué pasaba? La gente veía el diablo hasta en la sopa. Esas sopas de letras y uno las compra porque se ¡ay, el diablo! Tú eres el diablo. Y pastor, el diablo me tiene. Una vez me dijo a mí una mujer, pastor, allí tengo el diablo metido en mi casa. ¿Qué diablo? Y un día le dije, voy a ir para el infierno de tu casa. ¿El infierno? Sí, pues tú tienes al diablo allí. Y él dice que vive en el infierno, vamos para allá. Se molestó conmigo. Donde quiera, el diablo no es así, hermano, es mentira. ¿Entiende? Si usted conoce y usted estudia esto que estamos comenzando hoy, usted tiene la defensa, tiene la autoridad, tiene la palabra necesaria para tomar las decisiones correctas. Amén. Si no, mira, póngaselo sí. Y cuando vea a tu madre, tengo más ganas de tumbarle la cabeza a mi esposa, hago así, pero yo tengo que amarla, me dice. ¿O no es así? Y, miro así el sí, digo, tengo que amarla, papá, qué bueno. Y el Señor me pone ese amor profundo por ella, y la mimo y la beso. Eso es lo que quiere Él. Pero si usted no conoce esto y dice, estoy harto ya. Guaca, ya se acabó esto. No es así, iglesia, escúchame. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esa figura se nombra, pero muy poco, mínimas veces, porque el judaísmo no tiene esa imagen prepotente de la mitología que tiene el cristianismo. Pero no hay ningún tipo de indicio que nos diga que aquí, cuando se habla de una serpiente, óyeme bien, no hay nada que nos diga o que nos esté hablando literalmente de una serpiente. Nada lo indica. Ahora, luego, cuando Hashem castiga a la serpiente, no hay ningún tipo de indicio que nos diga que este es un ser metafísico que se oponga a Hashem y a la humanidad. No lo dice, hermano. Estos inventos que se inventaron el diablo para echarle la culpa. ¿Dónde está Rosa por ahí? Como Rosa salió, el diablo está por allá, por Puerto Plata. Perdóname, Lisa, perdóname. Allá está paseando las vacaciones. Vamos a mandarlo para Cuba, ese para Cuba, para allá. Y usted echándole la culpa a quién. No hagan eso, iglesia, ¿entiende? En el sentido que no hay un adversario de Hashem. Hashatán está en la mitología de las naciones. Ahora, mira, te voy a decir, en el judaísmo, Hashatán es un sirviente del Señor. Pues tiene que pedirle permiso. Tiene que pedirle permiso. Te voy a decir más, tiene que hacer lo que le diga Hashem. Se acabó. Lo que él le diga, es un sirviente. Vete y tiéntalo ahí, haz lo que tú quieras, pero la autoridad la tengo yo. Él no puede hacer nada, iglesia. Ese que le tenemos pánico. Ay, el diablo, qué diablo, ni diablo. Ese que vemos la suegra y vemos el diablo. No, esa es tu suegra, esa es tu segunda madre. Bésala, llámala. Ay, Dios mío, perdóname, casi. Pero entonces, ¿qué pasa? Es una voz que acusa, ¿entiendes? Es algo que es inconveniente para nosotros.
y le dice a Hashem, mira los seres humanos, no sirven, mira lo que están haciendo. Y le dice la verdad, este mundo está perdido, no sirve ya. Y esa voz es la que se le dice a Satán. No el diablo en el judaísmo. Y ese ángel caído que es capaz de oponerse a Hashem, que odia a la humanidad, no tiene cabida en el judaísmo. No se puede oponer al Dios libre que hace como quiera y cuando quiera. ¿Tú te imaginas un adversario de Dios? Pues tiene poder tanto como él. ¿Ah? ¿Me entiendes? Tenemos que sacarnos esta. Por eso es bueno conocer el contexto. Por eso es bueno conocerlo. De dónde venimos. Por la influencia del cristianismo se ha hecho esa conexión entre la serpiente y el demonio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? En la época de la Torá y en el judaísmo, este personaje no es importante, no le dé importancia a eso. Ya fue derrotado, ya él no tiene autoridad sobre usted, ya él no puede hacer nada. ¿Entiende? Estar echando fuera demonios y demonios y demonios. ¿Pero qué es eso, hermano? Sí, solo fuera demonios. Y el demonio se te en la cara. Sí. Otra de las cosas que ha cambiado el contexto original, o sea, la expresión original en el hebreo, es la fruta. ¿Quién dijo que era una manzana? ¿Quién lo dijo? Dice que comieron de una fruta, pero no dice que es manzana. Es más, si vamos a ver a la realidad, tendría que ser una... Porque lo único que había en el Edén que conocemos, es la higuera. ¿Por qué? Porque cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Se pusieron unos jabos de higuera, porque sí que habían higueras allí. Ahora, ¿quién dijo que la fruta era una manzana? Esa interpretación está por encima del texto. Porque todo el mundo dice que es una manzana. Yo tengo un teléfono que tiene una manzana ahí con la mordida de Eva primero. La de Adán no la copiaron, la de Eva. Y tenía la boca grande porque le llegó un buen pedazo. Sí, porque la mordida de Adán no está. Y usted lo ve en todo en Nueva York, esa es lo que ellos presentan. La manzana. La gran manzana del pecado. ¿Ah? Entonces ahora, la más importante, oye bien, esta sí hay que entenderla. Déjame ver cómo Dios me ayuda. ¿Cuáles son las consecuencias de la transgresión de Adán y Eva? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí lo que hay es un revolú en el cristianismo y en las interpretaciones descomunal. Porque dentro de esa teología cristiana, las consecuencias del pecado original, mira lo que implica, una transformación de la esencia del ser humano. O sea, esa esencia, esa creación del Padre, aquí hay una transformación total por ese pecado, según el cristianismo. Y no es así. Porque cuando vamos a leer la Torá y vamos a leer este principio y esta historia, vamos a entender que no es así. Oye bien, el ser humano a partir de esa desobediencia original, de esa fruta que comieron, deje las manzanas para hacer, ¿cómo se llama? Dulces de manzana. No la metan en este problema ahora. Entonces, ¿qué pasa? Oye bien, el ser humano a partir de esa desobediencia original cambia su esencia y nace en pecado. Eso es lo que dice el cristianismo. Eso es lo que yo entendía también. Eso es lo que yo enseñaba también. Yo ahora estudiando la Torah me di cuenta que eso no es correcto. ¿Entiendes? O sea, no nacemos en pecado. Escucha bien, porque esto es lo que primero se enseña. Lo cual se requiere una absolución externa. ¿Entiendes? Me tienen que absorber externamente. Eso es lo que llamamos la salvación. ¿Entiendes? Tú te tienes que salvar, pero ¿salvar de qué? Si a mí nadie me está apuntando con un revólver. Ahora tengo un revólver aquí. Ay, Dios mío, sálvame. ¿Me estás entendiendo?
O si estoy en un mar, en un río, me estoy ahogando, necesito salvación. Quiero que me siga porque escuche bien, ¿ve? Todos los seres humanos, porque eso es lo que dicen los cristianos a partir de ese momento, lo que dicen los cristianos, que nace con el pecado de Adán. O sea, nacimos pecadores. Pero ¿cómo tú vas a ser pecador cuando el mismo Jesucristo dijo, el Mesías dijo, deja a los niños, venid a mí? Pues entonces, si son unos pecadores, si nacieron en pecado, ¿cómo los va a llamar? Tiene que decir, los niños que se arrepientan primero para que tengan salvación. Digo, eso es lo que yo entiendo, ¿no? No. Entonces, en el judaísmo no se cree en eso. No creen, en el judaísmo no creemos que nacemos en pecado. Sígame, por favor. Se cree que todos los seres humanos nacemos libres y limpios de toda transgresión. La niña ahí que tenemos aquí hoy, esa preciosidad. ¿Ah? Entonces esa nena es pecadora. Bueno, ¿será que peca cuando llora para comer o cuando hay que cambiarla? Y la mamá dice, ¡ay! No me deja dormir. ¿Me estamos entendiendo hoy? ¿Ah? Digo, yo necesito que usted me siga en esto, ¿entiende? En el judaísmo no se cree en eso. Se cree que todos los seres humanos nacemos libres y limpios de toda transgresión. ¿Por qué en el judaísmo se cree esto? Escuche bien ahora. Vamos a la palabra, que es la que tenemos que creer. No me crea a mí. Dice, porque el texto bíblico no habla de pecado original. ¿Dónde lo dice? No habla del pecado original. El texto no menciona que la naturaleza del hombre haya sido alterada por eso. No lo menciona. ¿Qué fue lo que se alteró en el hombre después de ese pecado? Oye bien. En el caso de Eva, es una alteración de cómo dar a luz. Eso fue lo que se alteró. Algo más, pero esto en principio. Con dolor darás a luz. Y entonces viene una relación que también Eva, por causa del pecado, cuando es una relación, no sé, de jerarquía, posiblemente podemos llamarlo. ¿Por qué? Porque dice, tu deseo, le dice el Señor a Eva, estará sobre el hombre y él dominará sobre ti. Esto es el castigo de Eva. Por supuesto, estas dos cosas no se llevan a cabo ya. Pero a Dios no le molesta eso, ya mismo te explico. Sí, porque ya el dolor ya no, porque ahora le ponen anestesia y se acabó. Y entonces ya la mujer no está, el hombre no está sobre ella. Ya nosotros, aunque tenemos la autoridad, decimos, está bien, tú tienes razón, no hay problema. Ahora, eso fue Eva. Vamos a Adán. Pero te digo, la esencia del hombre no fue cambiada, fue castigado en alguna área. Oye bien, Adán, es un cambio de dieta. Lo puse así, de dieta. ¿Por qué? Comerás del pasto, de la tierra. Por supuesto, no vas a comer hierba, pero tienes que sembrar cereales para comer ahora. ¿Entiendes? Vas a comer de la tierra. Estabas comiendo frutas. Pues ahora se te hace más difícil. Tienes que cosechar cereales. Óyame, mis amados, las frutas nacen solas. Tú no tienes que cultivarlas, tú siembras la semilla y ¡fuap! Sale un árbol y se dan solas. Tú simplemente vas y las tomas y te las comes cuando maduran. Ya está hecho. Y de por vida. A menos que tú no lo quieras cortar y eso no se debe hacer. Pero las frutas se dan ellas mismas. A los cereales hay que preparar la tierra, hay que arar. Ya comenzaste a tener trabajo. Oye bien. Ahora, además, cuando el Señor dio la orden de que todos los árboles de fruta estuvieran ahí ya. Tú no tuviste que sembrarlos, ya estaban. Tú simplemente te sentabas debajo del árbol en la sombra a comer. ¿Ah? Y a dialogar con Eva. Ahora, aquí viene.
¿Qué es lo que viene aquí? Óyeme, cuando tienes que sembrar, arar, tienes que pasar trabajo. Porque ahí le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa vida fácil en el jardín del Edén, donde no hay dolor, donde no hay culpa, no hay vergüenza, fue reemplazado por la vida que conocemos hoy. Esa es la vida de hoy. ¿La comenzó quién? Adán y Eva. Ese fue el castigo. No estamos hablando que hubo un cambio esencial en la vida de ellos. Oye bien, donde hay sufrimiento, la vida de hoy, nuestra gran alegría que son los hijos, es doloroso tenerlos. No tan solo parirlos, sino criarlos. Es doloroso. Y esa es la alegría más grande que tenemos, porque es un regalo que Dios nos da. Es lo más que amamos. Es lo más que anhelamos. Pero es doloroso. Con dolor vas a parir. Y tú vas a tener que ganarte el fruto con el sudor de tu frente, ¿entiendes? Y ganamos el sustento. No es fácil. No es fácil. Pero no implica una transformación total de nuestra naturaleza. Adán sigue siendo Adán y Eva sigue siendo Eva. Ellos no cambiaron en nada. Ahora tuvieron un castigo. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿entiendes? No hay nada en su naturaleza que haya cambiado. Hoy en día, oye bien, esto es una observación que te quiero hacer. No existe ese castigo tan doloroso. ¿Por qué? Porque ya hemos escapado de esas maldiciones. El Señor nos dio unos dones para que nosotros pudiéramos ir mejorando, superando, conquistando esas cosas que nos hacen daño. Y como te dije, ahora la mujer le ponen una anestesia y no siente el dolor que originalmente se sentía. El hombre, ya la gran mayoría, no gana el sustento diario con el sudor de la frente. ¿Por qué? Porque hay unos inventos que hacen el trabajo fuerte del hombre. Ahora usted se puede meter en una oficina en el calor con aire acondicionado desde las 8 de la mañana y salir a las 10 de la noche y no suda. Dale fresquecito. ¿Ah? O te mantiene exacto, sí. Sí, porque entonces hay uno que dice, y ganarás el pan con el sudor del de al frente. Si tú trabajas y yo como. Así hay muchos en este país. Viviendo y comiendo del trabajo de otros. Sí, porque ya tú sabes, welfare, sección 8 y todo. Que el que lo tenga y es ley, no hay problema y lo merezca. Pero si usted está haciendo fraude, no lo haga, ¿entiendes? Confía en que el Señor te va a proveer. Entonces, ¿qué pasa? Pues por lo tanto hemos superado eso. Hemos superado. ¿Ok? Los avances de la tecnología nos ayudan en nuestros trabajos, los avances. Nacemos puros, óyeme bien. Ahora nuestras acciones son los que o nos hacen mejorar o nos hacen desmejorar. Las acciones nuestras cuando llegamos a una capacidad ya de poder decidir por nuestra propia vida, ¿ok? Pero nacemos bien, nacemos puros. Si fue la idea del Señor, no hay conexión con el pecado de Adán. Adán allá pecó, escuche bien, porque yo solo puedo exonerar mis pecados. ¿Quién de ustedes le ha pedido perdón porque tiene el pecado de Adán con usted? A Dios. Yo nunca lo he hecho. Señor, mira el pecado de Adán que tanto pesa en mis hombros, por favor, líbrame de él y perdóname. Si él tiene que haber pedido perdón él. Yo pido por los míos, ¿entiende? Solo puedo corregir mis transgresiones, mis pecados. No puedo corregir los de los otros. Si fuera así, todos mis hijos fueran santos. Tuvieran una aureola aquí, mira, caminaban por el aire, por ahí. No, ellos son los que tienen que hacerlo. Alguien más no puede corregir las mías, mis transgresiones. Por lo tanto, nacemos puros y mis acciones me van a llevar entonces a tomar la acción necesaria. Y si actúo mal, pedir perdón por eso. ¿Ok?
Cuando seguimos hablando de la parashá, entonces de aquí viene la expulsión del jardín del Edén. Recuerda que está el jardín y el jardín del Edén. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, pero se mantuvieron dentro del jardín, ¿entiendes? En el jardín del Edén, según podemos interpretar, el Señor se paseaba ahí y hablaba con ellos. Entonces, fueron expulsados del jardín del Edén. Y la historia también nos narra, después de esa expulsión, de Caín y Abel. Nos dice la parashá que Caín se dedica a la agricultura. Caín, a la agricultura. Y Abel se dedica a ser pastor. Y sabemos que trágicamente es el primer acto de violencia religioso que ocurre en la historia y del crimen, ¿no? Ambos ofrecen unos sacrificios. Caín trae de sus plantas, Abel trae de sus crías, de sus ovejas, ganado. Y Hashem recibe el sacrificio de Abel con más gozo, ¿verdad? No el de Caín. Eso causa envidia en uno de los hermanos. Y Caín mata a su hermano. Su castigo fue vagar por el mundo. Y finalmente Caín funda una ciudad y tiene hijos. Aquí es que quiero entrar en algo importante. Caín fundó una ciudad y tuvo hijos. Caín fue expulsado del jardín. Sus padres salieron del jardín del Edén. Está en el jardín y él fue el primero que tuvo que salir. Y a la salida de él funda una ciudad y tiene hijos. Ahora, ¿por qué Hashem recibe el sacrificio de Abel mejor que el de Caín? Los intérpretes dicen que Abel estaba ofreciendo lo mejor, Caín estaba ofreciendo lo que sobraba, ¿entiendes? Los restos, las sobras, y de ahí está la diferencia. Abel dispuesto a dar lo mejor de sí, y Caín dispuesto a dar lo que le sobraba. Esto es la interpretación tradicional y tiene sentido, ¿ok? Ahora, uno de los grandes sabios que se cita mucho en la escritura hebrea de los rabinos y de los estudios de la Torá, Rashi, tiene un comentario en relación a la actividad comercial de cada hermano, lo que eligieron. ¿Ok? Uno escogió ser pastor y el otro escogió ser agricultor. Esa fue la actividad comercial que escogieron. Ahora, dice este rabino en su comentario, ¿por qué Abel decidió ser pastor? Un comentario de él, ¿ok? De la interpretación que él saca de esta escritura. En el capítulo 3:22, cuando Hashem castiga a Adán y Eva, lo primero que Hashem le dice, la tierra estará maldita por tu culpa. Le dijo a Adán. ¿Ok? Fue lo primero que le dijo. Y este gran rabino sabio nos dice que Abel elige ser pastor. ¿Por qué? Si eso no se conocía en ese momento. Dice, porque la tierra ya está maldita. Sí, maldijo la tierra. Pues déjame buscar unas alternativas. Tú ves, ahí es que está, ¿cómo te diría? Los dones que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da de buscar cómo superarnos. ¿Entiendes? Entonces, dice, aquí no voy a lograr nada. Está hablando en la interpretación del rabino. Mejor trato algo nuevo. Y esta sería la ventaja de Abel sobre su hermano. Viéndolo de este punto de vista, Caín no tiene imaginación. Hace lo que su papá hizo. ¿Qué hizo? Trabajar la tierra. Él copió lo que su padre hacía. Ahora, sacó muy poco provecho. Está maldita la tierra. ¿Por qué la tierra estaba maldita? Así que Caín, sacó por provecho porque la tierra está maldita. Hay otro intérprete, escucha bien, que dice que cuando cayó una gota de sangre de la cruz, ahí renovó entonces la bendición de la tierra. Es una interpretación que después podemos hablar de eso. Así que Caín decidió hacer lo tradicional, hacer lo que su padre hacía. Aunque no produzca, aunque esté maldita, pues, pero hay que trabajarlo, no hay más nada.
Eso es lo que hay, eso fue lo que trajo el barco. Yo no puedo hacer otra cosa. Aunque el trabajo sea duro, tengo que hacerlo. Y la Torá no nos dice, con el sudor de nuestra frente vas a ganar eso. Pues Abel pensó, tratemos una forma nueva de hacer las cosas. Tenemos estos animales. En ese momento la humanidad era vegetariana, no comía todavía carne de los animales. Pero tenían animales, te voy a decir por qué. Déjame decirte que la humanidad no va a comer carne sino hasta la época de Noé. Ahí es que comienzan a comer la carne. Así que Abel está tramando o tomando un gran salto de fe. Dice, tenemos animales. ¿Cómo podemos beneficiarnos de ellos? ¿Y por qué tenían y no se los comían? Porque de ahí sacaban la lana. De ahí sacaban la leche. Pero nunca se le ocurrió comérselo. Nunca. Pero se dan cuenta que pueden sobrevivir sin tener que caer bajo la maldición. Podemos sobrevivir sin tener que estar labrando la tierra, pasando tanto trabajo. ¿Cómo? Comiendo animales. ¿Estamos entendiendo? Y Caín está cayendo en una terquedad, en una falta de imaginación y no lo deja salir de la maldición de la tierra. Mira lo que conlleva esto ahora. Mientras Abel está innovando, buscando cómo resolver el problema, cómo podemos hacer la vida mejor. Y esto es lo que Hashem ve con buenos ojos. ¿Quién maldijo la tierra? Pues Hashem. Imagínate. Entonces, si vamos a ver, hay una situación que nosotros pensamos que el Señor, Hashem, es como que Él dice, ustedes son unos pecadores referente a la tierra, a nosotros, y yo los voy a castigar, y yo los voy a odiar toda la vida. Eso no es así, hermano. Eso no es así, ¿entiende? Él maldijo la tierra, está bien, escúchenme. Si vamos a Hashem y lo vemos como un burín cósmico que quiere castigar a la humanidad por sus pecados, te voy a castigar. Dios es justiciero. Entonces, Caín debe ser elogiado por Hashem porque está siguiendo los pasos que él había dicho de ganar con el sudor de la frente. Pero Caín está conforme con la bendición de trabajar la tierra. Y él diría, porque es la voluntad de Hashem. Hay veces que digo, ¿y cómo está, hermano? Ay, como Dios quiere. Pues no está como Dios quiere, pues Dios quiere que estemos bien. Ay, como Dios quiere. El diablo dando mazote. Pues entonces. A mí me lo han dicho muchas veces algunos hermanos. ¿Entiendes? Entonces él estaba conforme a la voluntad. Y a ver que está tratando con otra cosa. Debería ser el castigado, pero fue todo lo contrario. Escucha bien, el Dios de la Torá es un Dios amoroso, no es un Dios justiciero, es amoroso, quiere que la humanidad mejore. Óyeme, para eso nos dio la capacidad y la sabiduría. Ahora, todo padre sabe que a veces hay que poner límites. Eso fue lo que hizo, puso límites. Ahora, escucha bien, pero cuando nuestros hijos de manera creativa, positiva, que va más allá de lo que le imponemos, ese es el momento de madurez e innovación. Ahí nos gozamos. Oye, mira, se atrevió a hacer esto y lo hizo bien. Eso es lo que está buscando Él con nosotros. ¿Entiende? La transgresión de Adán no puede pasar sin ser castigada. Sí, hay un castigo. Pero eso no quiere decir que Hashem va a mantener un odio. Va a mantener esta maldición como eterno a la humanidad. No es por siempre. Eso fue un castigo que él recibió. ¿Entiende? Sino que ya en la segunda generación de él, de Adán, vemos que el ser humano está utilizando su razón, sus dones dados por el Dios mismo para escapar de la maldición. Ya la capacidad le está dando el beneficio de escapar de eso. Y esto es lo que Hashem ve con buenos ojos. Que está utilizando el talento, los dones.
¿Y qué es? Y lo ve. ¿Y qué es lo que ve con malos ojos? A Caín, que agacha la cabeza y dice, pues tengo mis limitaciones. No puedo más nada. Que sea lo que Dios quiera. Eso fue lo que hizo papá. Eso fue lo que yo aprendí de mi papá. Sí. ¿Entiendes? Imagínate. Es lo único que sé hacer. ¿Y qué pasó con esa actitud de Caín? Lo llevó a un asesinato. ¿Cuál fue el resultado al final? Escucha bien. A la tierra, que la tierra fue maldita otra vez. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que se volvió a maldecir la tierra. Al tratar de conseguir viviendo bajo maldición, nos lleva a tomar malas decisiones. Escucha bien, que promueven y prolongan esta maldición. Hay familias que están bajo maldición, desde el abuelo, el padre, los hijos, los nietos. Una maldición, ¿por qué? Porque están viviendo y no han superado esa maldición. Yo conozco familias en mi tierra que se mueren del corazón antes de los 40 años y dicen, vamos allá. Ya cuando cumplen 35 ya están separando la tumba y todo. ¿Puedo morir? Pues muérete. Sí. Yo recuerdo cuando yo nací, me decían, tú tienes una herencia y toda tu familia son asmáticos. Dios mío. Y cuando yo llevaba a mis hijos al pediatra, el pediatra decía, sí, yo soy asmático. Ah, pues ellos van a ser asmáticos también, mira. Y empecé con Jorge, ahí está él. Un día me llama la mamá, está hospitalizada en Guayama, Puerto Rico, con asma. Y llegué para allá y él era pequeño, estaba de rodillas en la cama así, me vio, digo, ¿qué pasa? Aquí estoy, papi. ¿Y qué pasa? ¿Tú sabes quién te sana? Sí, pues entonces va a morar. Maldición y maldición. Yo usé ¿qué? El don que Dios me dio, el talento que Dios me dio. Y recuerdo que le llevé una Biblia que todavía la tiene. Y era un niño. Y así de rodillas oré por él. ¿Cuántas veces te ha dado asma después? Ya está. Se acabó la maldición, se cortó ahí. Ya está. Pero en su actitud, la tierra volvió a ser maldita de nuevo. Ahí está, léalo en el capítulo 4, 11 y 12. Mientras Abel, él es innovador, reformador, y dice, no, esto es lo que Hashem me está dando, pero Hashem también me dio dones para trascender las limitaciones que nos ha dado. Y Hashem ve esto con buenos ojos y bendice. Dice, yo no quiero más esto, Señor, se acabó. Así que usemos esos dones para superar nuestras limitaciones. Bueno, dígaselo a Él. ¿Entiende? Dígale, no, se acabó esto. Cuando vamos al capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, 19 al 26, vemos que se termina de exponer la genealogía de Caín. Aquí hay algo que voy a dar un saltito aquí, pero porque no quiero pasar esto por alto y si tenemos que acabar, acabamos. Escuche bien. Caín, usted sabe que cuando se habla de Caín pensamos lo negativo nada más. Fue un criminal y sus hijos van a ser peor que él y son unos bandoleros y todas esas cosas, ¿entiendes? Sus hijos van a ser terribles, ¿ves? Pero cada cual escoge su destino, cada cual. Y en esta paracha nos habla de 3 hijos de Caín, de su descendencia, que podemos aprender algo de eso. ¿Ok? Primero, Caín tiene un hijo. Capítulo 4, versículo 17. Y le llamó Enoc, el hijo. Pero también le puso Enoc al nombre de la ciudad donde él formó. Cuando él sale, te lo dije, del jardín, llegó a un lugar, allí forma una ciudad, tiene hijos, y le puso Enoc. Enoc quiere decir formación, educación, en el hebreo, ¿ok? Educación. Entonces, los sabios, los estudiosos dicen que Caín hace teshuvá, hace arrepentimiento al reconocer su crimen y cumplir con sus consecuencias. Pero en el fondo,
En el fondo, Caín dice, yo lo hice el asesinato porque no tenía educación. ¿Y qué quiere decir Enoc? Educación. ¿Qué quiere decir la ciudad de Enoc? Educación. Formación. No había sido formado Caín. Pero entonces él piensa, pero yo quiero que mi hijo tenga un destino diferente. Eso lo pensamos todos, usted lo sabe. ¿Cuántos de nosotros pensamos, yo no quiero que mi hijo pase por donde yo pasé? Usted lo sabe y se esfuerza por eso. Pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Me están entendiendo? Yo no quiero que mi hijo padezca lo que yo padecí. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Educación. Déjame seguir, porque no quiero que esto se me quede en el tintero. Entonces dice, pero yo quiero que mi hijo tenga un destino diferente y que tenga la oportunidad de aprender lo que yo no pude. Y dicen los sabios que en un acto de teshuvá, eso es un acto de arrepentimiento, llamó a su hijo Enoc para que tenga un destino diferente. Y a la ciudad también, como te dije, porque de nada nos sirve ser una persona justa en una ciudad malvada. Ahí tú tienes a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tuvieron que sacarlo a lo justo, ¿para qué? Para acabar la ciudad. Entonces tenemos un deber. Escuche bien. Me tengo que educar a mí. Esto es importante, iglesia. Si nosotros no aprendemos esto, ¿cómo lo vamos a enseñar a nuestros hijos? Esa es la grandeza y lo que ha logrado el éxito de los judíos de Israel. Que los niños desde los 3 años ya los siembran a estudiar. ¿Entiende? Y cuando llegan a una edad que se presentan, ya conocen la Torá a los 13 años. Hay que estudiar, tenemos un deber. Me tengo que educar a mí, tengo que educar a mis hijos y tengo que educar a mi entorno. Ese es el mandato. Y para eso nos dio la sabiduría. Se piensa que Caín, a través de su hijo, hizo teshuvá, hizo arrepentimiento. También nos habla ahí de Lamec. Nos dice de las ocupaciones de los hijos de Lamec, que viene de la descendencia. Y nos muestra un tremendo progreso. Escucha bien, estos son de la descendencia de Caín, escúchame. En el versículo 20, 4:20 nos dice que Ada dio a luz a Jabal. ¿Quién fue Jabal? Padre de aquellos que moran en tiendas y son pastores. Jabal, quien es descendiente de Caín, escuche bien, está recogiendo la tradición de Abel. ¿Qué hace Abel? Pastor. ¿Entiende? Y dice que Abel, padre de aquellos que moran en tiendas y son pastores. La profesión de Abel, que en el judaísmo es profundamente respetada. El pastor. Oye bien, David, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos van a ser pastores. Y él comenzó descendiente de Caín, el malote, el criminal, el malo de la película. Mira esto, ¿entiende? Así que un descendiente de Caín es el padre de una tradición que es la herencia por los grandes líderes del pueblo. Pero no se queda ahí. Su hermano Jubal, este es Jabal, ahora vamos a Jubal, padre de los músicos. Dice que era un genio de la flauta, de la cítara, de la lira. Era un músico descomunal. La música tiene una relación muy estrecha con el judaísmo, iglesia. La alabanza tiene que ser hecha con música, con canción. Ahora no, porque ahora tenemos perreo y un montón de cosas en los altares y le echan, ¿cómo se llama? Burbujas y muchos colores y tal. Pero esa no es la forma. Óyeme, Jubal fue el padre de los músicos, otro descendiente de Caín que está escogiendo un camino correcto. ¿Quién más en esa descendencia? Tubal Caín, que fue el primer herrero. Quizás esa no es mucha, pero sin herrería la cosa no camina bien.
fue el maestro también. Pero hay algo más, Naama, que es hermana de este Tubal Caín, el primer herrero. Naama, hermana de Tubal Caín, escucha bien quién era. Oiga bien, era la esposa de Noé, que después lo vamos a estudiar, la parachaco el siguiente, ¿no? ¿Entiendes? La esposa de Noé. Y si lo vemos en ese sentido, ay papá, esta noticia como que no son muy buenas para el cristianismo. Todos somos descendientes tanto de Set. ¿Quién era Set? Primer hijo, el que le nació después de Abel muerto a Caín, a Adán y Eva. Por el lado paterno, como de Caín por el lado materno. O sea, nosotros somos descendientes de Caín también, oye, por el lado de mamá. Y ahora, por eso es que el destino de los hijos no es fijado por las acciones de sus padres. No. Ese es alcohólico, el hijo va a ser alcohólico. Esto es así. No, hermano, no es así. Todos tenemos la libertad de cambiar nuestro destino. Todos. Yo siempre tuve unos pensamientos alocados. Toda mi familia me decía, este está loco. A mí me tildaban de loco en mi casa. Yo era loco. Y es verdad. Porque para meterse en esto hay que estar loco. Es una locura hermosa, linda. No me entendían. Pero ellos no me marcaron a mí, mi destino. No puede ser. No podemos entregarle a nuestros hijos. Tenemos que entregarle a nuestros hijos lo mejor. ¿Cómo? Educándolos. Y así puedan superar las limitaciones nuestras. Si yo educo a mis hijos, mis limitaciones ellos las van a superar. Esa es la idea, lo dice la Escritura. Son como flechas que tú vas a lanzar. Donde yo no llegué, tú vas a llegar. Tú lo vas a lograr. Entonces, tenemos a Set, su hijo Enos. Todo eso está ahí en la parashá, usted lo puede leer. Enos quiere decir la humanidad, el ser humano, el prototipo. Eso es Enos. Y hay dos versiones en esto. Unos dicen que de ahí fue que comenzaron a la idolatría, a tomar el nombre de Dios en vano. Otros dicen que no, que debido al crecimiento de la humanidad, pues entonces comenzaron a trastocar nuestras creencias, nuestra moral, nuestra ética, y que en ese momento no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos entonces que llegar donde el Señor para que eso no se logre. Sé que algunos lo ven de una forma y otros de otra. La humanidad entera es una, no se olviden. Es una. Todos somos iguales. Todos somos descendientes de una misma fuente. No importa cómo usted lo vea, no importa cómo esté. Escúcheme. La humanidad, nosotros tenemos que amar a la humanidad porque es creación de Dios a su imagen y semejanza. Si la persona es un pecador, llegará el día del juicio. Pero yo no soy el fiscal para acusarlo. Ahí tenemos a Satanás, a Satán, que vaya y lo acuse. Yo no lo voy a acusar. ¿Entiende? Tenemos la misma dignidad y cuando esto se ve atacado es cuando tenemos que llamar en el nombre de Hashem de manera pública que todos somos iguales. Decirle no hay diferencia. Mis amados, no importa lo que esté creyendo aquel o nosotros, no importa lo que estén haciendo o nosotros, no importa. Somos iguales. Ya el Señor dirá. Hay una escritura en los evangelios que dice, Señor, hay algunos echando fuera demonios, ¿qué vamos a hacer con eso? Y uno, déjalo, si no están en contra de nosotros, déjalo. Porque va a venir el día del juicio, iglesia. Si usted estaba haciendo lo mal y está en pecado, le va a dar cuenta al Señor. Pero mientras tanto tenemos la oportunidad de arrepentimiento. Y que nuestras generaciones no caigan en lo que caímos nosotros. Ok, no te olvides de eso. Caín mató a su hermano, fue echado fuera, pero él logró que su descendencia no actuara como él actuó. Nosotros podemos hacer lo mismo. Si le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos esta herencia, la próxima generación va a recibir
la verdadera educación que tanto falta hace. Padre, gracias te damos por este nuevo Shabbat. Gracias te damos por la Escritura, gracias te damos por el principio, gracias te damos por estas enseñanzas, tantas cosas que todavía faltan de aprender solamente de este principio, Señor, pero al paso tú nos vas a ir enseñando y nos vas dejando ver el propósito de por qué se dejó esto escrito, plasmado a favor nuestro, Señor. Ilumínanos, revélanos, Señor, que tanta falta nos hace para ir conociéndote mejor y conectarnos contigo. Esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.